Y seguimos aquí en Radio Informarte con ustedes compartiendo la comunicación. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube. Si ya lo están haciendo, también activar la campanita de notificaciones y por supuesto, como no puede ser de otra manera, estar atentos con su like, que nos da una mano bárbara para que el canal de Radio Informarte siga llegando a más personas en este año 2025 que está comenzando. Y en este año, justamente 2025 que está comenzando, nos vamos a ir nuevamente a México. Seguimos con nuestro ciclo vinculado a la actualidad allí en México, porque en los últimos meses las relaciones entre Estados Unidos y México han estado marcadas por una serie de declaraciones y acciones que han intensificado el debate sobre la seguridad y el narcotráfico en la región. Vamos a recordar que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, una medida que ha generado preocupación y también rechazo de parte de las autoridades mexicanas. Esta postura sobre la que yo estoy haciendo mención aquí en la introducción ha sido acompañada por la amenaza de imponer aranceles del 25% a todos los productos provenientes de México y también de Canadá, algo que a finales del año pasado hemos estado analizando aquí en Radio Informarte. Esto con el objetivo de presionar a estos países vecinos para que tomen medidas más drásticas en contra del tráfico de drogas. En particular, uno que genera bastante problema, que es el fentanilo hacia los Estados Unidos. Y en respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó la disposición del gobierno mexicano para colaborar en temas de seguridad, pero dejó en claro que esta cooperación no implica subordinación, algo de lo que también en alguna oportunidad conversamos aquí en Radio Informarte. Sheinbaum subrayó la importancia de abordar de manera conjunta problemas como el consumo de drogas y el tráfico de armas, señalando que ambos países, tanto México como Estados Unidos, comparten una responsabilidad justamente vinculada a estas cuestiones. Y en este contexto al que estoy haciendo referencia, surge la pregunta más clara, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad real que puede tener o no México para abastecer al mercado de drogas en Estados Unidos y también en Canadá. Informes recientes indican que, si bien México es un productor significativo de sustancias como el fentanilo y también la metanfetamina, la complejidad del mercado de drogas ilícitas involucra a múltiples actores y también rutas de distribución a nivel global. Además, la cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido reforzada en los últimos años para atacar los flujos de drogas sintéticas ilícitas y también de armas de fuego en América del Norte. Queremos profundizar en los próximos minutos aquí en Radio Informarte y analizar las implicancias de estas dinámicas en la seguridad regional, y por eso justamente vamos a conversar en nuestro primer contacto en el marco del ciclo de México en Radio Informarte con nuestro querido amigo en los próximos minutos, Alberto Schneider. Ustedes lo conocen, él es analista político mexicano, además es experto en seguridad. Este tema le queda muy cómodo y siempre tiene mucho para aportar, así que le vamos a dar la bienvenida en los próximos minutos a Alberto Schneider. Alberto, querido, te estamos viendo y te estamos escuchando. Bienvenido a Radio Informarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo has arrancado el 2025? ¿Qué tal, Martín? Muy buen día por acá. Muy buen día a toda la audiencia. Pues pinta bien interesante este año.
En unos días vamos a ver lo que pasa cuando Trump tome posesión y a ver de qué manera se actualizan sus amenazas y demás contra nuestro país. Va a estar muy interesante la relación con Norteamérica, con el resto de Norteamérica. Sí, sí, vamos a estar atentos evidentemente a todo eso y a las repercusiones que va a tener la llegada de Trump a la Casa Blanca. Un año movidito también en materia de asunciones porque tuvimos además, vale la pena decir, un 2024 que en el mundo entero estuvo marcado por cambios de gobierno y elecciones, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante. Pero para ir derecho al tema que nos convoca, obviamente siempre van a quedar preguntas afuera, porque si no estaríamos 4 horas hablando contigo de este tema. Pero primero que nada, ¿cuál es tu evaluación global, ¿no? Sobre lo que han sido las declaraciones de Donald Trump de designar justamente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y todo lo que puede implicar esto para América del Norte particularmente, las relaciones trilaterales y el impacto directo bilateral entre México y Estados Unidos? Antes de meternos en otras cuestiones que yo mencionaba en la introducción. Sí, mira, de acuerdo con las leyes norteamericanas que surgieron, se fueron implementando después del 9/11, Estados Unidos, pues ya ves que aplica sus leyes de manera extraterritorial. Entonces, si se determina que una determinada organización de cualquier tipo se considera una organización terrorista, eso le da al gobierno norteamericano la atribución para combatirlos con cualquier recurso que sea, incluyendo el militar. Es decir, si en Estados Unidos se nombrara al cártel de Sinaloa como una organización terrorista, Estados Unidos podría utilizar su ejército, aviación y fin, todo, para atacarlos, ¿no? Con la intención de destruir al cártel, ¿no? Es decir, eso implicaría una intervención militar en nuestro país, tal cual. Entonces, pues bueno, el asunto es muy delicado, ¿no? Absolutamente, lo pone al rojo vivo al tema y seguramente por eso también decíamos vamos a tener que estar eh, bastante atentos, ¿no? A lo que se termine concretando de lo que han sido las distintas bravuconadas propias de la campaña y del estilo del propio Donald Trump, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, como decías vos hoy cuando me saludabas, ¿no? Hay que ver, ahora asume, qué pasa cuando asuma, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y ya lo vimos en su primer gobierno también, donde no todo lo que se Claro. dijo se pudo hacer, ¿no? O no se hizo de la manera o con la magnitud, ¿no? Que algunos estaban alertando. Bueno, en el contexto de esto, ¿no? Que vos venías diciendo recién, y ahora ya pelo al Alberto Schneider, analista en seguridad, experto en seguridad, que conoce mucho del tema, que ha trabajado en el tema de la seguridad, nada más ni nada menos que en Ciudad de México, además, que no es un dato para nada menor. Me gustaría preguntarte porque a ver, todo esto que yo hablaba, ¿no? Esta declaración de organizaciones terroristas viene muy ligada a esta forma en la que el propio Trump concibe a México y a los mexicanos, ¿no? Hay toda una cuestión eh, ideológica, política, racial, un tanto inentendible, que está de fondo en todo esto. Pero yo quiero ir a lo técnico, quiero ir a lo concreto, porque claramente Estados Unidos es un país que es el principal mercado de la droga en el mundo, eso es una realidad. Son grandes consumidores en Estados Unidos de la droga que se quejan llega a ese territorio. Ahora, la pregunta de fondo, y yo un poco lo mencionaba en la introducción, y es la que te quiero hacer, es cuál es la capacidad real que tiene México, al que se lo señala por encima de Canadá inclusive, ¿no? De ser justamente el abastecedor principal de esa droga que está afectando hoy en día la realidad de los Estados Unidos, ¿no?
Mira, yo tengo, o sea, la tesis de que es imposible que México, las organizaciones de la delincuencia organizada mexicanas tengan la capacidad para proveer de los volúmenes de droga que se consumen en Estados Unidos. No sé, si vemos, por ejemplo, el recién artículo, reportaje que publicó el New York Times hace unos días y que hizo que el tema resurgiera en la discusión pública mexicana, que muestran ahí una cocina, ¿no? Cómo cocinan fentanilo, ¿no? O sea, es una broma de mal gusto lo que publican, pero detonó de nuevo la... Pero digamos, si diéramos por bueno este reportaje, pues es una persona que está cocinando en la estufa de su casa, supuestamente fentanilo, ¿no? Y supuestamente produce como un kilo, kilo y medio, una cosa. Digamos, bien dándolo por bueno. Pues de a kilo y medio, pues necesitarían unos varios millones de laboratorios como ese para proveer las toneladas que se consumen mes a mes en los Estados Unidos. Claro, O sea, produciendo así, ¿no? Pues sería ridículo. Si uno ve, por ejemplo, todas las operativos de decomiso en nuestro país de laboratorio, todos sin excepción, están en las montañas, en la sierra, son tejabanes improvisados de palo y lonas, ¿no? claro, Tambos, cubetas, cocinan a fuego, en leña, y no dudo que produzcan mucho, pues, sin duda, ¿no? Puede haber laboratorios aún en esas condiciones que produzcan cantidades importantes. Pero también habría que pensar adicional, bueno, la logística requerida para bajar de las sierras, cualquiera que sea en el país, hacia las ciudades, hacia el oeste y a la frontera y luego pasarlas, ¿no? Pues sería como si la Coca-Cola pusiera su planta embotelladora en la sierra de Oaxaca para surtir al estado de Chihuahua. Para la audiencia no mexicana, Oaxaca es un país del sur-sur y Chihuahua es frontera con Estados Unidos, ¿no? O sea, y sería algo así. Es muy poco probable que pueda ser así, ¿no? Sin duda pasa, bajan y entran a Estados Unidos. Ahora bien, The Cato Institute es un think tank muy antiguo, ¿no? De la posguerra, digamos, de la Guerra Fría. Publicó en 2022 y luego en 2023 un estudio sobre la introducción de fentanilo a los Estados Unidos en torno a la pandemia de COVID, porque justamente la pandemia tuvo como una consecuencia directa el incremento se duplicó el consumo de fentanilo y de prácticamente todas las drogas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces, esta institución se dedicó a analizar cómo entraba, qué tanto entraba y cuáles eran, digamos, los efectos que tuvo la decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera. Pues resulta que tienen descubrimientos o hallazgos que pues, contradicen de manera absoluta toda la narrativa que se ha construido desde hace décadas, acusando a nuestro país de que los drogamos. Resulta que el 98% de todas las personas detenidas en los pasos fronterizos y en una franja de 30 a 40 kilómetros al interior de Estados Unidos, resulta que el 98% de las personas que traen consigo fentanilo son ciudadanos norteamericanos. Este,
El 98, 99%, por ahí andan los datos, de todos los convictos en todo Estados Unidos por fentanilo, por tráfico, son ciudadanos norteamericanos. De 1.700.000 migrantes detenidos en Estados Unidos, solamente 150 personas traían alguna cantidad de fentanilo. Entonces, pues evidentemente no somos los mexicanos, ¿no? O digamos que lo compran aquí, pero lo pasan ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no lo revisan, Claro, más que aleatoriamente. A los mexicanos nos despisten, a ellos no. Entonces, solamente si tiene la mala suerte de que una revisión aleatoria lo apaña, lo atrapan, entonces pues queda detenido y es conflicto, ¿no? Entonces resulta que el 90, pues, prácticamente todos los que introducen fentanilo en Estados Unidos son ciudadanos norteamericanos, no son claro. mexicanos, ni centroamericanos, ni nada. Entonces, pues bueno, habría que ver quién entonces está metiendo fentanilo a Estados Unidos y metanfetamina y heroína y cocaína y etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar justamente, Alberto, el rol de Canadá en todo esto. Vos un Ah, poco ahora sí, mencionabas, porque han saltado también investigaciones que han dejado bastante en evidencia y que de hecho no tienen gran repercusión mediática como tienen las de México y que muestran que por el lado de Canadá hay una coladera muy interesante. por supuesto. Mira, Canadá tiene una tradición de tráfico de muchas cosas Sí, de más de siglo y medio. Las mafias canadienses, desde mediados del siglo XIX, han tenido vínculos muy estrechos con las mafias chinas e inglesas que traficaban el opio. ¿Te acuerdas la guerra del opio, no? Bueno, los canadienses, ya hay una investigación de un académico de la Universidad de Ontario, muy extensa, de muchos años, y va documentando cómo se vinculaban mafias canadienses con mafias chinas e inglesas, que eran los que facilitaban el transporte de opio a todo el mundo. Bueno, ese es, digamos, como antecedente, es decir, que Canadá no es nada más el país de los cuates buena onda y cool, como dicen, ¿no? Sino que tiene una fuerte tradición en el tráfico de muchas cosas, ¿no? En la prohibición del alcohol en Estados Unidos, en los principales proveedores de alcohol ilegal eran. Y ahora lo vemos, mira, en octubre pasado, recién hace un par de 2 meses, encontraron un superlaboratorio en Canadá, cerca de Vancouver, en las afueras de Vancouver. El laboratorio tenía capacidad para producir cerca de 100 millones, 95.5 millones de dosis de fentanilo, pero tenía como 3 veces más de metanfetamina, tenían heroína, tenían cocaína, tenían barbitúricos, armas de alto poder, el armamento que decomisaron brutal. Bueno, ese laboratorio, solamente ese laboratorio, tenía capacidad y estaba produciendo, quién sabe desde cuándo, una cantidad mayor a todo lo que se decomisó en México en 6 años. O sea, ese laboratorio producía en un año lo que más de lo que se decomisó en México en 6. Porque en México se produce en las montañas, en la sierra y en laboratorios como decía.
Es Este impresionante. laboratorio era un laboratorio perfecto, o sea, podría ser un laboratorio farmacéutico para producir cualquier medicamento legal, ¿no? Totalmente acondicionado, con vehículos acondicionados para el transporte de las drogas. Entonces, bueno, ahí ya la cosa empieza a cambiar, ¿no? Y otro dato, mira, más o menos todo 2023 y como mediados de 24, en Ontario, del otro lado de Canadá, o sea, del lado atlántico, más o menos en te digo, un poquito más de un año, se encontraron 7 laboratorios, nada más en Toronto, que es la capital de Ontario en el país. eh, este, Se encontraron, te digo, entre 7 y 8 laboratorios, lo estoy diciendo de memoria. em, Cada uno, de acuerdo con las autoridades canadienses locales que participaron, digamos, en los tenía más o menos capacidad de producir entre 1 tonelada y tonelada y media de fentanilo. Toronto es una ciudad de 3 millones. Uno de esos laboratorios en Toronto estaba en Richmond. Richmond es el barrio de super lujo de Toronto. Ahí viven los meros ricos, los políticos, en fin, ¿no? La clase más adinerada Claro. de Toronto. En ese laboratorio, producía aproximadamente 1 tonelada al año. Tenían no solo laboratorio, o sea, no solo, digamos, la cocina para cocinar el producto, sino tenían toda la cadena de envasado. Se envasa en pequeños frasquitos Sí, era una con industria, ¿no? etiquetas de medicamentos legales, transportados en vehículos rotulados con la marca del laboratorio que produce medicamentos legales. Claro. Este, entonces imagínate que en una ciudad como Toronto, de 3 millones de habitantes, simplemente tenían produciendo entre 8 y 10 toneladas por año. Una industria. Y es lógico, están pegados a la frontera con Estados Unidos, con el mercado más grande del mundo. Según las autoridades canadienses, no venden en Estados Unidos. Lo mandan a Australia, lo mandan a Nueva Zelanda, a Europa, pero no a Estados Unidos, ¿no? O sea, es ridículo, honestamente es ridículo, ¿no? Digo, así, cualquier empresario te diría, o sea, sería absurdo, ¿no? Tienes el mayor mercado del mundo, porque además no hay restricciones de paso entre Canadá y Estados Unidos. Y cualquier frontera abierta, así, los aduanas, en fin, los pasos fronterizos, pasas como Juan por tu casa, tanto de un lado al otro como de, ¿no? O sea, de ida y de regreso. Tienen casi 6.000 kilómetros de frontera donde no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de barrera física, de absolutamente nada. Solamente hay una hilera que pelaron el bosque y dejaron una franja como de 10 metros, 20 metros, no, no me acuerdo más o menos cómo es. Yo alguna vez al lado de Vancouver estuve ahí. Y pues simplemente es eso. Y tienen 5.000, 6.000 kilómetros de frontera. Y te digo, los pasos fronterizos, pues no los revisan, más que aleatoriamente. Entonces, pues, no, pues, prácticamente no se decomisa nada ahí en esos pasos fronterizos. 50 kilos y cifras así, ¿no? Claro. Pero Algo- tienes laboratorios que están produciendo 10 toneladas al año, nada más de fentanilo. claro. Porque ahorita el foco se ha puesto en el fentanilo, pero no nada más producen eso. Sí, sí, claro. Hay otras cosas que también se empiezan a generar porque estamos hablando de una verdadera industria, ¿no? Que está montada en torno a esto. Ya no estamos hablando de una persona que tiene, como decías vos, una cocina, ¿no?
Yo quiero hacerte una última pregunta porque esto daría para horas, pero nos estamos Ahora quedando sí, sin tiempo. Obviamente vamos a volver sobre este asunto. Pero es una pregunta ya también un poco en el terreno del análisis político y de las capacidades, ¿no? De la espalda. Eh, ¿Qué interpretación haces de lo que fue la respuesta política de Claudia Sheinbaum, ¿no? De, bueno, podemos cooperar en materia de seguridad, pero cuidado, sin subordinación, que es una sí, palabra que no es menor en la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto enlazado a lo que yo te decía, ¿no? Está bien, damos una respuesta soberana, no dejamos de reconocer como mexicanos que somos parte del problema, pero que no somos claro. el problema, sino que somos parte del problema. Damos una respuesta soberana, pero la pregunta también es, y como especialista también en el tema de seguridad, ¿qué nivel de capacidad, de recursos tiene México soberano para poder profundizar el combate a la producción, a la distribución de drogas, que es de alguna manera el germen, o buena parte del germen, del daño y del dolor que viene sufriendo desde hace tanto tiempo la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, mira, yo creo que toda la política que se desarrolló durante los últimos 6 años en la administración pasada, digamos, ayudó a ir delimitando, como concentrando aquellas zonas de gran conflicto y que muchas regiones del país, digamos, dejaron de tener un problema grave de seguridad y de violencia. Entonces tenemos focos muy, muy, muy concentrados que además está habiendo una, pues por desgracia, una batalla fuerte, digamos, ahí sí, de balazos, ¿no? En los últimos, no sé, en el último mes, se han detenido alrededor de 30 individuos de alto perfil, desmantelado laboratorios, y desarticulado organizaciones de la delincuencia organizada, justo en los lugares más críticos, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas. Entonces, digamos, la política de atender las causas, inteligencia, y coordinación en los tres niveles de gobierno, fue dando resultados, digamos, poco a poco. Eso es muy difícil, digamos, y sobre todo si no enfocas todo a los balazos, ¿no? A dar balazos a un tornillo. Entonces, eso ayudó, digamos, como delimitar las zonas de gran conflicto. En esta administración se ha concentrado los esfuerzos justamente en esas zonas. Entonces, haber permitido, digamos, pacificar el 99% o 90% del territorio nacional, le ha permitido a la doctora y todo el aparato de seguridad del país concentrarse en lo más crítico, que como te digo, Sinaloa, Guanajuato, ¿no? Hace recientemente, y algo que he comentado siempre, ¿no? Este problema es impensable sin la colusión de autoridades de diferentes niveles, ¿no? Entonces lo vimos recientemente, un gran operativo en el Estado de México que prácticamente rodea la ciudad de México. Se detuvieron a varios presidentes municipales, a varios alcaldes, y se desmantelaron las policías municipales en varios municipios del país, del estado, en Michoacán también, en fin. Sean ya, digamos, teniendo toda la inteligencia, toda la información de inteligencia, se han hecho operaciones muy, muy eficaces para desmantelar justamente, que es el meollo, creo, lo que más complica y lo que más dificulta el combate, que es la colusión de autoridades, ¿no? De autoridades.
electas y administrativas y demás en los niveles estatales y municipales. Entonces, ahí vamos, se han dado, digamos, golpes muy importantes a grupos muy poderosos de la delincuencia organizada y se comienza, digamos, a desmantelar esas estructuras muy longevas. Pero bueno, trae su dosis de violencia, es muy lamentable. Pero también tengamos en cuenta, yendo más de manera más directa a tu pregunta, ¿qué pasaba en las administraciones anteriores antes de Andrés Manuel López Obrador? Los Estados Unidos hacían y deshacían como se les pegaba la gana y las autoridades mexicanas obedecían y hacían lo que se les ordenara, literalmente. Por ejemplo, veamos Sinaloa, el cártel de Sinaloa, ¿no? Tiene 60, 80 años el cártel de Sinaloa, digamos, de existir, ¿no? ¿Por qué? Pues por el consumo norteamericano. Durante años fue marihuana, luego cocaína, y luego minas, y ahora fentanilo. Pero, por ejemplo, prácticamente los últimos 3 años de la administración anterior, Sinaloa había pasado de ser los primeros lugares en violencia a estar en prácticamente la mitad para abajo, ¿no? O sea, se había reducido la bronca, el asunto, pero entran los Estados Unidos en una operación ilegal organizada por la DEA, el FBI, detienen a Ovidio Guzmán y se desata aquella cosa que se llamaba el culiacanazo y una violencia total, al grado que el presidente ordenó que lo liberara para evitar más muertes de personas inocentes. Se calmó un poco la cosa, en fin, y como te digo, Sinaloa pasó a ser un estado de los menos problemáticos en términos de violencia callejera, digamos, así, ¿no? ¿Y qué pasa? En agosto pasado, julio pasado, secuestran a una de las mayores cabezas históricas del cártel de Sinaloa y lo secuestran a partir de un pacto con la otra familia histórica del cártel de Sinaloa, ¿no? Es decir, hay una traición orquestada por el Departamento de Justicia norteamericano que le ofreció facilidades jurídicas al Chapo y a sus hijos, con tal de que traicionaran al Mayo Zambada, lo secuestran en México y se lo llevan a los Estados Unidos. Pues otra vez Sinaloa es el foco de la violencia en el país, porque ¿qué sucedió? Lo que cualquier persona con 3 dedos de frente puede imaginar. Claro. Las facciones, una traición a la otra, familias, te digo, históricas, pues obviamente pues una guerra intestina entre las facciones de los hijos del Chapo Guzmán con los hijos o el hijo del Mayo Zambada. Y la violencia que vemos ahorita en Sinaloa, terrible, pues fue desatada por una intervención ilegal de los Estados Unidos que se metió a nuestro territorio a secuestrar a un gran capo. El mismo día que las autoridades norteamericanas anuncian la detención, anuncian también una alerta de viaje a los ciudadanos norteamericanos porque se esperaba violencia, pues obviamente, ¿no? Y ya lo vemos lo que está pasando. Entonces, es ahí donde el gobierno mexicano, desde la administración pasada y ahora la doctora Claudia lo reitera y lo reafirma, no nos vamos a subordinar. ¿Quieren colaborar? Con todo gusto, de la mejor manera, con todos los recursos que tenga nuestro gobierno, pero las decisiones se toman aquí y colaboramos de la mejor manera con lo que ustedes quieran, pero bajo los términos de México, y respetando las leyes, la normativa, y respetando a los mexicanos y a las mexicanas. Estados Unidos introdujo durante 8 o 10 años
cerca de 500,000 de armas a nuestro país en un programa gubernamental que le proporcionaba armas a la delincuencia organizada, de alto poder. Encontramos armas que estaban destinadas a Ucrania, hemos encontrado en manos de cárteles mexicanos. ¿Cómo llega? Pues por la corrupción norteamericana. Entonces, nuestro país y la doctora, con la legitimidad política y la fuerza y el carácter que tiene muchos elementos para poner las cosas en su lugar y fortalecer la relación con los Estados Unidos, porque también nos afecta mucho el asunto de las drogas, no tanto en el consumo, aunque sí, sino en toda la violencia que nos llega a nosotros. Nosotros ponemos los muertos por armas, ellos ponen los muertos por consumo, pero el consumo lo crearon ellos. Es más, las drogas las crearon ellos, el fentanilo y las nuevas drogas que están apareciendo, algunas de ellas más potentes que el fentanilo. ¿En dónde están apareciendo? En Ontario, en Vancouver, en Boston, en Nueva York, no en México. Y si te vas para Europa, pues hay que ver las mafias suecas que distribuyen armas, que iban para Ucrania, las distribuyen por varios puntos del planeta. Las mafias suecas. Hay que ver las mafias holandesas, el control territorial que están teniendo en las ciudades holandesas, las mafias holandesas, de drogas, armas y demás. Entonces, siempre la línea es México, México, ¿no? Son unos horribles traficantes de drogas, criminales. Por Dios santo, ¿y ustedes qué, no? Entonces, todos estos elementos, si se tienen, ahora sí que los pelos de la burra en la mano, tenemos con qué, digamos, defender una posición digna y soberana frente a Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Alberto Ellos no Schneider, hablan de ese problema, ellos no hablan de esos problemas. O claro, sea, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo es que se encuentra un laboratorio como el que les comenté, sí, ¿no? De esas características en Vancouver, con esos volúmenes de producción, y no haya un solo gran medio, New York claro. Times, Sí, no, el que quieras, que haya mandado un reporterito, ¿no? Aunque sea, ¿no? Al más un modesto reportero para, pues, ver qué está pasando, ¿no? Pues no. No hay una sola repercusión en la prensa norteamericana, que importante, digamos, de primer nivel, sobre un decomiso como el de Vancouver. No hay. No hay periodistas que estén investigando lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Parece que, pues, bueno, como si fuera una cosa de todos los días, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, es evidente que hay una campaña. ¿Por qué? Pues porque es la política intervencionista del imperio, claro. ¿no? Alberto Schneider, analista político mexicano, experto en seguridad. De verdad, muchas gracias por inaugurar este 2025 conmigo, retomar el ciclo vinculado a México y obviamente ayudarnos a entender esta realidad, qué rol juega cada uno de los vecinos del norte en esta crisis de las drogas, con la expectativa puesta también en lo que va a venir con la asunción de Donald Trump. Así que si te parece, en breve volvemos a retomar el contacto contigo y seguimos hablando de todos estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Martín, con mucho gusto de estar aquí, por aquí, de nuevo en este año. Un gran saludo y abrazo a toda la audiencia, a los hermanos latinoamericanos, uruguayos, que además también inauguran un gobierno de izquierda, que ya dio un primer, este, ya dio una primera muestra de dignidad, ¿no? Al no recibir a Edmundo González, ¿no? Y pues muchas felicidades a ti, Martín, a tu familia y a toda la audiencia de por allá y con un enorme gusto estar por aquí. Esperamos que la siguiente vez podamos platicar de algún tema un poco menos escabroso, ¿no? Hay mucho de qué platicar
con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Nada más rapidísimo, de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum al día de hoy, llevamos 16 reformas constitucionales que establecen derechos, digamos, programas sociales se convierten en derechos constitucionales, entre otros. Y creo que vale la pena platicar la reforma judicial, que es una transformación única en el mundo, que va en marcha. Entonces hay muchos temas un poco menos escabrosos que también creo que es importante que abordemos. Un abrazo, Martín. Un abrazo a todo el público, a toda la audiencia. Ahí estaba la palabra entonces de Alberto Schneider, ustedes lo estaban viendo y lo estaban escuchando aquí en Radio Informarte, compartiendo con nosotros este primer contacto 2025 en el marco del ciclo mexicano. Recuerden, si no se han suscrito al canal, hacerlo, activar la campanita de notificaciones y como siempre también apoyarnos con un like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo aquí en el canal de Radio Informarte.